¿Sabías, querido amigo, querida amiga, que Dios tiene un plan para ti? Que Él tiene un proyecto y que Él cree en ti y que desea llevar a cabo ese proyecto, ese plan para tu vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está el secreto para que los planes, los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Buscar a Dios. Buscarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y cuando nosotros lo buscamos, sus pensamientos de paz, de esperanza, de futuro, de porvenir, se cumplirán en nuestras vidas. Eso no quiere decir, no significa que no encontremos en algún momento oposición, que no encontremos problemas, que no encontremos adversidades. Sí, todo esto forma parte de la vida. Pero tenemos que entender que por medio de nuestra fe y de las promesas de Dios, cuando estamos aferrados a Dios, creemos en su palabra, obtendremos la capacidad, la fuerza, las condiciones de vencer toda la oposición que este mundo nos pueda presentar para que el propósito de Dios se lleve a cabo. El problema está en que muchos se desaniman y tú no puedes desanimarte. Tú no puedes rendirte porque a las primeras de cambio las cosas no te salen bien. Los días actuales, que ya no solo son días difíciles, sino sumamente exigentes, están cargados de sorpresas y no todas ellas agradables. Los días actuales, la mayoría son sorpresas ingratas, sorpresas que nos entristecen. La enfermedad, el contagio del virus, un familiar que puede enfermarse, noticias que llegan que no son las mejores. A esto se puede sumar la preocupación económica, porque, claro, mucha gente no está trabajando, está perdiendo su empleo, hay una inmensa incertidumbre. Pero no podemos desanimarnos. Es en estos momentos en los que tenemos que orar, en los que tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Si en los momentos de alegría, si en los momentos de felicidad buscábamos al Todopoderoso, aún hoy muchísimo más. Más cuando uno está enfrentando días difíciles. A mí me gustaría hablarte del rey David, porque el rey David pues ha sido el rey más grande que ha tenido Israel. Un hombre conocido por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, lo que era valioso e importante para Dios, también lo era para David. Un hombre que a pesar de sus fallos, de sus errores, de sus pecados, porque él era un ser humano, era temeroso de Dios y se volvía a Dios. Y ya al final de su vida, él quería presentar a su hijo, Salomón, para que le sucediese en el trono, porque Dios había escogido a Salomón. Y había grandes planes que tendrían que realizarse. Es decir, Salomón tenía que ser un rey sobre una nación, rey sobre un pueblo, tenía que ser un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, y al mismo tiempo había un plan que tenía que desarrollarse. Él tenía que construir
el templo, la casa de Dios. Por eso que se llama Templo de Salomón. David fue un hombre de guerra, fue un hombre que libró muchas batallas, fue un hombre que en esas batallas derramó mucha sangre. Y Dios le dijo, no serás tú el que me construya casa, sino será tu hijo. Entonces, David, preparando a su hijo Salomón para que le sucediese en el trono, le compartió algunos consejos que perfectamente nos pueden servir a nosotros también. Consejos que nosotros debemos recibir y poner en práctica en nuestras vidas. Porque de esta forma los propósitos de Dios se cumplirán en nosotros. Y le dice así, vamos a ponernos en el lugar de Salomón, ¿de acuerdo? Cuando yo lea Salomón, tú vas a entender tu nombre, como que es para ti, y realmente es para ti. Y dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Fíjate que es un padre hablando a su hijo. Y cuando un padre aconseja a su hijo, es porque quiere lo mejor. Y David quería lo mejor para Salomón, como Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y el consejo que recibe es que sirva a Dios con un corazón íntegro, perfecto, que Dios sea el centro de su propia vida y que lo haga con ánimo voluntarioso, es decir, que sea diligente, que se esfuerce en agradar a Dios. Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, y Él escudriña lo más profundo del corazón y sabe cuáles son nuestras intenciones. Infelizmente, muchas personas, al primer revés que reciben en la vida, pierden los papeles, se desaniman, se vuelven inclusive en contra de Dios, y aquello que aparentemente era una gran fe y una gran devoción se convierte en ingratitud, se convierte en hostilidad. En lugar de ser amigos de Dios, se vuelven como enemigos. Y claro, si nosotros dejamos a Dios y le damos la espalda, ¿cómo Dios nos ayudará? Y este es el consejo que David le da a Salomón, que lo buscara, que no se apartara, porque Dios es justo. Y yo quiero decirte que Dios está viendo tu sinceridad, Dios está viendo tu perseverancia, Dios está viendo tu entrega, Dios es testigo de la obediencia con la cual practicas su palabra. Y a su momento vendrá la respuesta, porque hay un proyecto, un propósito de Dios para tu propia vida. En el versículo 20, esto que estoy leyendo es primer libro de Crónicas, capítulo 28, he leído el versículo 9, ahora voy a leer el 20, voy a resumir porque esto es un poco largo, pero tú puedes leerlo porque es extraordinario, puedes leer el capítulo 28 completo en casa y el 29 también. En el versículo 9 dice más, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Debemos tener ánimo. Debemos esforzarnos y ponernos a trabajar. Los milagros, los cambios, las transformaciones son el resultado de aptitudes, son el resultado de una fe activa. Tú no puedes ser una persona con una fe pasiva,
contemplativa de aquellos que dice, yo vivo esperando en el Señor. Si fuera así, de vivir esperando en el Señor, David le habría dado otro consejo, no le habría dicho, hijo, manos a la obra, no, espera en el Señor. No te olvides que la fe sin obras está muerta, que una fe pasiva, una fe sin entrega, una fe que no lucha, que no insiste, que no confía, no será jamás una fe salvadora. Anímate, y esto te lo digo a ti, anímate, esfuérzate, manos a la obra. Salomón era joven, muy joven, inmaduro, y él sentía el peso de una gran responsabilidad. El legado que su padre le estaba dejando no era nada fácil. Como yo entiendo que tu situación no es nada fácil. Pero sin ánimo, sin esfuerzo y sin reacción, jamás lograrás cambiar tu vida. A veces hay que indignarse. Indignarse no es ser una persona iracunda, violenta, que lo rompe todo. Una persona indignada no es una persona que ofende a los demás, que golpea, que grita. Una persona indignada es aquella que está decidida, determinada a tomar las actitudes necesarias, muchas de ellas sumamente estrictas, porque se ha dado cuenta que si continúa en la misma situación, habrá una parálisis, un marasmo en su vida, y una persona indignada, tú la puedes ver físicamente tranquila. Aparentemente es alguien que no exterioriza todo lo que está en su interior, su decisión, su determinación para que haya los cambios necesarios. Por eso David le dijo, manos a la obra. Y esta palabra es para todos nosotros, manos a la obra. Y si tú dices, es que no tengo fuerza, indígnate. Toma una decisión resolutiva para cambiar el panorama en el que estás. No te acomodes, no te resignes, no tires la toalla, porque los grandes cambios han venido después de procesos de grande y profunda indignación. No temas, Salomón, ni desmayes, porque el Señor mi Dios estará contigo. No temas, no desmayes, no te rindas. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Había un plan, un proyecto, y Dios no lo dejaría ni lo desampararía hasta que sus proyectos fuesen completados. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, jamás, bajo ninguna circunstancia, a no ser que tú lo dejes, a no ser que tú lo abandones. Enfrentarás desafíos, enfrentarás contrariedades, enfrentarás lo inimaginable, pero no tengas temor. No desmayes, no te desanimes, aférrate más a Dios, porque Él estará contigo. Escuchando estas palabras de David a Salomón, me acuerdo también de Josué. En el capítulo 1, versículo 5, el propio Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. En el Salmo 94, 14 también escuchamos que Dios nunca nos dejaría y nos desampararía. Hay más versículos, Isaías 41, 17, Hebreos 13, 5. Y sobre todo, a nuestro Señor y Salvador Jesús. Presta atención. Estos versículos, estas palabras que voy a compartir ahora. Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Dios estará contigo y está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Pero tú tienes que permanecer con Él para que sus planes se cumplan en tu vida.